Bueno chicos, estamos ahora sí en la parte final de la clase, ¿correcto? Espero que las condiciones básicas, al menos de la teoría, se hayan entendido. Y ahora sí voy a volver a la parte inicial de la clase. Habíamos hablado que el Renacimiento se justificaba en tópicos importantes. Esos tópicos, ¿por qué se les llama así? Primero porque son modelos, ¿no es cierto? O son conceptos que van a regir la literatura de la época clásica. Una literatura que de alguna manera va a ser copiado por algunos representantes del Renacimiento español, y por qué no hablar el día de Fray Luis de León, que también se le denomina el Horacio español, ¿no es cierto? ¿Por qué se le llama el Horacio español? Primero porque imitaba mucho, ¿no es cierto?, a la literatura del escritor latino Horacio, sino que también va a utilizar un tópico muy importante que utiliza Horacio, que es el Beatus Il, ¿correcto? Entonces, profesor, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que la vida de Fray Luis de León está regida no solamente por las condiciones materiales que de alguna manera tiene de referencia a este escritor italiano, Horacio, sino que también Fray Luis de León tiene una afición muy importante por las lenguas, ¿no? En este caso, él va a ser un políglota, ¿no? Va a hablar latín, va a hablar griego, va a hablar sirio, va a hablar caldeo. Entonces, por eso es que de alguna manera se va a hacer muy importante en su época, ¿correcto? Además, por pertenecer a la orden agustina, ustedes saben que su labor no solamente va a ser predicar de alguna manera, digamos, el amor hacia Cristo, sino que también va a saber cómo enseñarlo, ¿no? Va a tener dos condiciones importantes en su vida. Él va a nacer en el Monte del Tajo en 1527 y fue hijo de un modesto abogado, ¿correcto? Modesto quiero decir que, claro está que su economía era precaria, pues, ¿no? No era una economía tampoco de la subsistencia, pero sí era una economía precaria, ¿no? Desde muchacho tuvo una brillante inteligencia y un gran amor por el estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que era, desde muy chico fue un autodidacta, ¿no? Él solo leía, él solo de alguna manera discernía, aprendió mucho de los diálogos, por ejemplo, del León Hebreo, también va a aprender mucho, por ejemplo, y va a leer mucho lo que es la dialéctica aristotélica, ¿no es cierto?, o la dialéctica socrática, que no es otra cosa que, de alguna manera, agenciar conocimiento a través de preguntas, ¿no? Y fue un maestro brillante, tanto así que sus alumnos lograban para con él mucho cariño y simpatía, ¿no? Ahora, ustedes han visto cómo se escuchan clases en la actualidad, ¿no? El profesor en un tablero, como estamos haciendo ahora, y todo el mundo desde una parte, ¿no es cierto?, posterior, escuchando al profesor que sube un tabladillo o que de alguna manera enseña su clase en una pizarra, ¿no? Fray de León no enseñaba así. Fray de León hacía sus alumnos en círculos, ¿no es cierto?, y él era el protagonista de la clase, se ponía al medio. Y a cada alumno los miraba el rostro y a partir de ellos, digamos, agenciaba conocimientos a partir de preguntas sobre preguntas, ¿no? Ahora, Fray de León decía, lo importante no es encontrar la verdad, sino lo importante es, digamos, ubicar el camino hacia esa verdad evidente o hacia esa verdad manifiesta. Pero nunca una verdad es tangible. ¿Eso qué quiere decir? Que una verdad puede cambiar con los años, o algo que nos parecía una verdad imperecedera puede de alguna manera perecer, ¿no? Ahora, ya te había dicho que a través de su conducta autodidacta va a dominar las lenguas a la perfección, ¿no es cierto? Va a ser sumamente culto, va a conocer el latín, va a conocer el griego, va a conocer el sirio y el caldeo, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ustedes saben que Fray Luis de León va a realizar su actividad literaria en el proceso de la Contrarreforma. ¿Y qué apelaba a la Contrarreforma? La Contrarreforma, ¿no es cierto?, que apela de alguna manera, ¿no es cierto?, el reinado de Felipe II, va a prohibir la traducción de la Biblia a lengua vulgar. ¿Eso qué quiere decir? Que el español de a pie no podía acceder a la palabra de Dios, sino que al contrario, la palabra de Dios para la persona del pueblo, ¿no es cierto?, debía estar transmitida por los propios clérigos, ¿no? Ustedes saben por qué, ¿no? Porque si un, por ejemplo, pueblerino español, digamos, quisiera leer lo que verdaderamente dice la Biblia o lo que de alguna manera se puede interpretar,
¿no? Habría una conducta rebelde en los propios ciudadanos españoles, y eso sería algo perjudicial para el monarca del momento, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? La Santa Inquisición va a castigar a Fray Luis de León. ¿Y por qué lo va a castigar? Fray Luis de León, por ejemplo, no solamente se dedicaba a, ser un eclesiástico importante, ¿no es cierto?, en su tiempo, sino que también él dictaba clases, ¿no? Una monja amiga suya le va a pedir que traduzca de alguna manera la Biblia, sobre todo el Cantar de los Cantares, no va a traducir esa parte, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Un poeta indiscreto, ¿no es cierto?, va a sacar varias copias sin la autorización del clérigo, ¿no? Esto va a hacer que Fray Luis de León, esté 5 años preso, ¿no? Al retornar a clases en Salamanca, que era el lugar donde él era catedrático de latín y de griego, va a pronunciar las siguientes palabras, ¿no? Dicebamos externa die, que significa como decíamos ayer, ¿no es cierto? ¿Y por qué decía eso? Porque es como que si una persona, ¿no es cierto?, retornara a clases después de un tiempo y como si él no hubiera de alguna manera experimentado o asimilado su etapa en prisión y simplemente continuaría con la clase que había dejado, antes de él ser, puesto en prisión, pues, ¿no? Iba a morir en 1591 a los 64 años de edad, ¿correcto? ¿Cuál es el tópico que él va a tocar mucho, ¿no? ¿O cuál va a ser el tópico que va a regir casi toda la literatura de Fray Luis de León? El tópico de Beatus Il, ¿no es cierto? Eso quiere decir la vida que de alguna manera debe ser purificada, la vida que debe continuar bajo una senda correcta, ¿correcto? Eso es lo que apela Fray Luis de León. Profesor, los otros tópicos que hablaba al inicio de la clase, ¿cuáles eran? El locus amenus, que era el lugar ameno, el lugar para poder vivir, el lugar ideal, el lugar donde uno se siente feliz, ¿no es cierto? Aunque ese tópico ahora muchos no lo encuentran, ¿no? No hay un lugar predilecto, siempre van a haber vecinos que hagan bulla, siempre de alguna manera vamos a encontrar a personas que no estén de acuerdo y tampoco de acuerdo con nuestra forma de vida. Y el carpe diem, que es, un tópico que se utilizaba mucho en el teatro, ¿no? Que es vive el momento, goza el instante, ¿no? Sobre todo eso lo realizaban los soldados romanos, ¿no? Cuando se hacían a la guerra y no sabían si iban a volver a abrazar a sus esposas o a sus hijos, entonces experimentaban un día de banquete y de diversión, ¿no es cierto?, a través del carpe diem, que es vive el momento, goza el instante, porque no se sabe hasta cuándo uno vivirá. Fray Luis de León, ¿no es cierto?, va a ser un escritor muy importante de odas, ¿correcto?, que son cantos de exaltación. Y una de sus obras importantes va a ser Oda a la vida retirada, ¿correcto?, de género lírico y con su estrofa La Libra, ¿no?, que es una estrofa, utilizada en Italia, ¿no? Y su tópico es Beatus Il, ¿cierto?, que es conllevar una vida correcta, una vida idílica, ¿no? Él dice en los versos de Oda a la vida retirada lo siguiente, ¿no? Qué descansada vida la de aquel que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes el estar, ni el dorado techo se admira, fabricando del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonea, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. O sea, él dice que para vivir de alguna manera una vida con moderación es importante alejarse de la ciudad y vivir en el campo. Para vivir una vida moderada es importante no retocar lo que digamos, sino decir las cosas que sentimos. Para llevar una vida, ¿no es cierto?, adecuada, es importante vivir con la verdad. Y eso es lo que de alguna manera Fray Luis de León exalta en esta famosa Oda a la vida retirada. ¿Correcto, chicos? Entonces, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Quiero que para esta clase ustedes de alguna manera investiguen sobre Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? Quiero que peguen su biografía
quiero que de alguna manera también peguen las églogas de Garcilaso y de qué tratan las mismas, y deben ilustrar, ¿no es cierto?, el tema el día de hoy, ¿correcto? Por si acaso. Profesor, ¿cómo va a ser para realizar las tareas? Ya vamos a encontrar una forma de realizar las tareas, y no quiero que se vayan atrasando, no quiero que estén solamente en el Facebook, quiero que estén estudiando, por favor, ¿correcto? Ya saben. Entonces, yo sin nada más que decirte, espero que el Renacimiento español te haya quedado claro, espero que esta clase haya servido mucho para ti, y yo me despido hasta la próxima semana en una nueva edición del curso de literatura. Nos vemos, chicos, de tercero. Chao.